¿Cuál es el mensaje de la epístola a los Hebreos? ¿Cuál es el propósito fundamental que tuvo el apóstol Pablo para escribir esa epístola? Lo dice con todas las palabras al comenzar a escribir el capítulo 8. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de Dios sobre el trono de la majestad en los cielos. El apóstol presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote, no aún como rey sobre el trono de David. Él era hijo de David, pero a diferencia de su padre ejercería su función no solo como rey, sino también como sacerdote. Y esto no podía representarlo David, sino otro rey anterior, quien fue también sacerdote, llamado Melquisedec. Eso lo veremos con más detalles en la siguiente lección. Pero aquí tenemos que hacernos ya algunas preguntas. ¿Por qué Jesús se sentó a la diestra de Dios como sumo sacerdote si los sacerdotes terrenales no oficiaban sentados? La respuesta es sencilla. A diferencia de los sacerdotes terrenales quienes no eran reyes, Jesús era también rey. Y eso no significaba que iba a quedar atado al trono de su Padre sin poder moverse. En efecto, lo vemos en la primera visión del Apocalipsis oficiando entre los candelabros del lugar santo del templo celestial y más tarde frente al altar del incienso. Para explicar ese cambio, el apóstol Pablo destacó algunas profecías del Antiguo Testamento que lo predecían. El nuevo sacerdocio vendría bajo otro orden, no arónico, para cumplir lo que el sacerdocio arónico había representado. Lo vemos en la expresión "era necesario", que encontramos en varios pasajes, como el de Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, dijo el apóstol, por lo cual es necesario que también Jesús, tenga algo que ofrecer. En otras palabras, el hecho de que iba a ser también rey no significaba que no podría oficiar como sacerdote como lo hacían los hijos de Aarón en el Antiguo Testamento, porque hasta su sacrificio iba a ser diferente, como lo destacó el apóstol Pablo citando el Salmo 40, donde David dice que Dios no quiso el sacrificio, pero que le preparó un cuerpo al Mesías, hijo suyo, que iba a venir, para que pudiese dar su vida por los pecadores. Hebreos 1:6, el capítulo 10 y versículo 8. Por otro lado, el hecho de ser sacerdote no le impedía ser también rey, porque las profecías del Antiguo Testamento así lo anunciaban. Dios dijo mediante David: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110, versículos 1 y 4. Y el profeta Zacarías escribió: se sentará y gobernará en su trono, será sacerdote sobre su trono, el de Dios. Zacarías 6:13. ¿Dónde sería sacerdote sobre el trono de su Padre? ¿En el lugar santísimo o en el lugar santo? La respuesta es en el lugar santo del templo celestial y por tres razones básicas. Porque el mismo apóstol Pablo citó el Antiguo Testamento en donde Dios le dijo a Moisés que construyese el templo dividido en lugar santo y santísimo según el modelo que se le mostró en el monte. Porque además no hay ninguna profecía que anunciase que habría un cambio en la conformación del templo celestial. La tipología o simbolismo se mantiene en ese aspecto intacta, como se ve leyendo todo el capítulo 8 de la epístola a los Hebreos. Haz todas las cosas
conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25, 40. Y cita este pasaje el apóstol en Hebreos 8, 5. Escribió Elena de White: lo que se hacía en tipo en la administración del terrenal se hace en realidad en la administración del celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador comenzó su obra como nuestro sumo sacerdote. En armonía con el servicio típico, comenzó su ministración en el lugar santo. Hay otra razón más, porque cuando Daniel ve la visión del juicio, al final ve movimiento de tronos y el trono mismo de Dios moviéndose, por el contexto, al lugar santísimo. Fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hay ruedas, se mueve el trono. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, versículos 9 y 10. En referencia a la profecía de la purificación final del santuario celestial en 1844, Elena de White escribió: vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban en 1844, sino como estaba simbolizado en el tipo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel lo representa como viniendo en ese tiempo al anciano de días. Veamos ahora otro aspecto que introduce el folleto de la escuela sabática que, como varios otros temas, no está en la epístola a los Hebreos, al menos en forma explícita, por lo que el autor debe recurrir a otros pasajes bíblicos. Uno de ellos es el del sacerdocio real de la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? ¿Como sacerdotes o como pecadores que buscan perdón o agradecer por el perdón o por alguna otra petición según el contexto? El folleto parece reflejar la tendencia de varios profesores en teología que hoy están cambiando algunas cosas en esta época moderna. En el tema del sacerdocio real, procuran algunos abrir un espacio para ordenar mujeres al ministerio pastoral, malinterpretando el argumento protestante del sacerdocio de todos los creyentes. En efecto, el pueblo de Israel también fue llamado un sacerdocio real, como se lo lee en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Y eso no significaba que la gente del pueblo podía oficiar en el templo como sacerdotes, ni tampoco calificaba a las mujeres para ser patriarcas o cabezas, literalmente, rosh en hebreo, jefes de la congregación. Lo que el apóstol Pedro dice es que el privilegio del Israel antiguo de ser un sacerdocio real nos fue transferido a nosotros como el nuevo Israel en la dispensación cristiana. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Orden, el sacerdocio real del pueblo como un todo facultaba a los israelitas a oficiar dentro del templo. Ellos ofrecían sus sacrificios como pecadores, no como sacerdotes. ¿De qué manera podía el pueblo de Israel, como el Israel espiritual en nuestra dispensación cristiana, llegar a ser un sacerdocio real? Compartiendo con las naciones el evangelio del santuario con fe
y mediando así entre Dios y el mundo, para proclamar las excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a una luz admirable, dijo el apóstol en la primera epístola de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. Y para ello debían ofrecerse primero a sí mismos en el sacrificio de Cristo, como lo hacían los antiguos en el sacrificio de los corderos. En efecto, los sacrificios de alabanzas y buenas obras eran ofrecidos por el pueblo en el Antiguo Testamento también. En esos sacrificios ofrecían a sí mismos al Señor, solo mediante el sacerdocio arónico. Y ahora, mediante el sacerdocio de Jesús, nuestros sacrificios pueden ofrecerse delante de Dios. Otro punto importante tiene que ver con la duración del sacerdocio de Cristo. ¿Es el sacerdocio de Jesús eterno? No. Jesús es eterno porque es Dios. Su comienzo tuvo que ver con su encarnación, pero antes de encarnarse existía desde la eternidad y tampoco tendrá fin. En cambio, el sacerdocio de Cristo tuvo un comienzo y tendrá un fin. Al decir que dura para siempre, el apóstol da a entender que, a diferencia del sacerdocio de Aarón, que sería reemplazado por el del segundo Melquisedec, el sacerdocio de Cristo sería definitivo e irreemplazable. Esto lo veremos en otra lección en donde documentaremos algo más esta verdad. El apóstol destaca ante sus compatriotas que valoraban más el templo terrenal que el celestial, la gran verdad de que el sacerdocio de Cristo es mejor que el de los hijos de Aarón, porque es definitivo y está basado en mejores promesas. El pacto que hace Cristo con su pueblo no será repetido, como tampoco su sacrificio, y es capaz de llevar a los pecadores a la perfección, a la consumación. Para los hombres, esto es imposible, pero para Dios todo es posible, y yo creo en Dios. Y en su Hijo tenemos garantizado el éxito. Que así sea. Amén. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, danos tu bendición, la bendición de tu Santo Espíritu, para poder captar el mensaje tan extraordinario de la epístola a los Hebreos. Queremos, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra y de tu voluntad. Y queremos rendirte un servicio aceptable para que otros también puedan conocer este precioso mensaje. Bendícenos a medida que estudiamos los mensajes tan extraordinarios de esta epístola. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.